Hola a todos, en este video hablaremos un poco sobre las secciones cónicas, qué son, los tipos, la historia, entre otras más. Una cónica es una curva resultante de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. El matemático griego Menegmo, que vivió sobre el 350 a.C., descubrió estas curvas, y fue el matemático griego Apolonio, que vivió entre 262 a 190 a.C. de Perga, de una antigua ciudad del Asia Menor. Fue el primero en estudiar detalladamente las curvas cónicas y en encontrar la propiedad plana que las definía. Apolonio descubrió que las cónicas se podían clasificar en tres tipos, a las que le dio nombre: elipse, hipérbolas y parábolas. Las elipses son las curvas que se obtienen cortando una superficie cónica con un plano que no es paralelo a ninguna de sus generatrices. Las hipérbolas son las curvas que se obtienen al cortar una superficie cónica con un plano que es paralelo a dos de sus generatrices, que son base y arista. Las parábolas son las curvas que se obtienen al cortar una superficie cónica con un plano paralelo a una sola generatriz, o sea, la arista. Apolonio descubrió las llamadas propiedades de reflexión. Si se construyen espejos con la forma de una curva cónica que gira alrededor de su eje, se obtienen los llamados espejos elípticos, parabólicos o hiperbólicos, según la curva que gira. Papo demostró que la razón de las distancias de cualquier punto de una cónica a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco es una constante, que se puede denominar excentricidad. Si la excentricidad toma valores menores a 1, se trata de una elipse, y si vale 1, se tiene una parábola, y si toma valores mayores a 1, se tendrá una hipérbola. En el siglo XVI, el filósofo y matemático René Descartes desarrolló un método para relacionar las curvas con ecuaciones. Este método es la llamada geometría analítica. En la geometría analítica, las curvas cónicas se pueden representar por ecuaciones de segundo grado en las variables x, e, y. El resultado más sorprendente de la geometría analítica es que todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables representan secciones cónicas. Se lo debemos a John DeWitt. Sin lugar a dudas, las cónicas son las curvas más importantes que la geometría ofrece a la física. Por ejemplo, las propiedades de reflexión son de gran utilidad en la óptica, pero sin duda, lo que las hace más importantes en la física es el hecho de que las órbitas de los planetas alrededor del Sol sean elipses, y que más aún, la trayectoria de cualquier cuerpo sometido a una fuerza gravitatoria es una curva cónica. Se clasifican en cuatro tipos. Elipse: lugar geométrico de los puntos P del plano tales que la suma de las distancias a los focos es una cantidad constante. K. Los elementos más importantes de una elipse son: focos: son los puntos fijos F1 y F2 que generan la elipse. La suma de las dos distancias de cualquier punto de la elipse a los focos, de 1 y de 2, es constante. Distancia focal: distancia entre los dos focos, F1, F2 igual a 2C. C es la semidistancia focal. El centro: es el punto medio de los focos. El centro es el punto medio de los dos focos. Radios vectores: los radios vectores de cualquier punto de la elipse son los dos segmentos que lo unen con los dos focos. Vértices: son los puntos resultantes de la intersección de la elipse con la recta que pasa por los focos F1 y F2, y su perpendicular que pasa por el centro, es decir, son los puntos I, J, K y L. Semieje menor: longitud del segmento. Ambos semiejes son los dos ejes de simetría de la elipse. La parábola: es el conjunto de puntos de un plano que equidistan de una recta llamada directriz y de un punto exterior llamado foco. Elementos de una parábola. Foco: es un punto ubicado en el eje. Cualquier punto de la parábola está a la misma distancia del foco y de la directriz. Eje: es el eje simétrico de la parábola. El punto donde el eje corta la parábola se llama vértice. Directriz: la directriz es una línea perpendicular al eje que se opone a la parábola, de situarse en cualquier punto de la parábola para trazar una línea hasta el foco. La longitud de esta será igual a una línea trazada hasta la directriz. Cuerda focal: es una cuerda que une dos puntos de una parábola pasando por el foco. Lado recto: el lado recto es una cuerda focal paralela a la directriz y perpendicular al eje. Su valor equivale al doble del parámetro. Puntos: al trazar una parábola se forman visualmente dos espacios, bastante diferenciables a ambos lados de la curva. Estos dos lados conforman los puntos interiores y exteriores de la parábola. Se conocen como puntos interiores
todos aquellos ubicados del lado interno de la curva. Los puntos exteriores son los ubicados en la parte externa entre la parábola y la directriz. Parámetro. Es una línea perpendicular a la directriz y paralela al eje que forma un vector entre el foco y la directriz. Vértice. Corresponde al punto de la intersección donde se cruzan el eje y la parábola. El vértice de una parábola se encuentra en el punto medio entre el foco y la directriz. Distancia focal. Es la distancia entre el foco y el vértice. Es equivalente al valor del parámetro dividido entre 2. Cuerda. Una cuerda es cualquier línea recta que une dos puntos de una parábola. Circunferencia. Es el conjunto de puntos que equidistan de un punto llamado centro. A la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Elementos de una circunferencia. Centro. Punto central que está a la misma distancia de todos los puntos pertenecientes a la circunferencia. Radio. Pedazo de recta que une al centro con cualquier punto perteneciente a la circunferencia. Cuerda. Pedazo de recta que une dos puntos cualquiera de una circunferencia. El diámetro. Mayor cuerda que une dos puntos de una circunferencia. Hay infinitos diámetros y todos pasan por el centro de la circunferencia. Hipérbola. Conjunto de los puntos del plano, tales que si realizamos la diferencia de la distancia a dos puntos fijos, denominados focos, esta es constante y además menor que la distancia entre los focos. Elementos de la hipérbola. Focos son los puntos fijos, F1 y F2. Eje principal o real. Es la recta que pasa por los focos. El eje secundario o imaginario es la mediatriz del segmento. Centro es el punto de intersección de los ejes. El vértice, los puntos A1 y A2 son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Los puntos B1 y B2 se obtienen como intersección del eje imaginario con la circunferencia que tiene por centro uno de los vértices y de radio C. Radiovectores. Son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos, PF1 y PF2. Distancia focal. Es el segmento F1-F2 de la longitud 2C. Eje mayor. Es el segmento A1-A2 de la longitud 2A. Eje menor. Es el segmento B1-B2 de la longitud 2B. Ejes de simetría. Son las rectas que contienen al eje real o al eje imaginario. Asintotas. Son las rectas de ecuaciones. Relación entre los semiejes. C2 al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. A continuación les mostraremos un ejemplo. Nosotros elegimos el movimiento que hace un bat al momento de golpear la pelota, porque creemos que se forma una parábola o elipse y queremos comprobarlo yo y mis compañeras. Hola compañeros, nuestro equipo les va a hablar sobre las cónicas y bueno, nuestro equipo está conformado por Keila López, Nicole Lugo, Cristina Castellanos, Elena Esquivel, Excel León. Michelle Carmo. Y hoy hablaremos sobre si el bateo es una cónica o no. El movimiento que vamos a hacer es el siguiente. Colocas tu cuerpo de esta manera, agarras el bat así y lo que haces es girarlo de esta manera hacia allá. Así. Vamos a hacerlo un poco más lento. Tomas el bat, giras tu cuerpo y haces esto. Y ahora de una forma rápida, acompañado de una pelota. Medio. Vamos a ver las coordenadas en las cuales se encuentra L y R. L se encuentra en la coordenada menos 14.5 y 9.8 en Y, como pueden ver. R se encuentra en 14.5 y en coordenada Y de 8.5. Ya que tenemos aquí las coordenadas de los puntos L y R, ahora vamos a calcular el punto medio. Y empezamos. Recordando, la fórmula para obtener el punto medio es x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2. Es la fórmula para calcular el punto medio. Ahora hay que hacer estas fórmulas, las sustituimos con estos valores. Así que nos queda de esta forma.
Menos 14.5 más 14.5 es igual a 0. Sobre 2 es igual a 0. Así que nuestra coordenada en X es 0. 9.8 más 8.5 nos da 18.3. Sobre 2 y es igual a 9.15. Ahorita le recortamos eso. Sí, me pongo de este lado, sí se ve mi cara, ¿verdad? ¿Qué supone que tengo que grabar? ¿Te vas a acercar más? Así no se... Ah, no, no se ve. Bueno, deja pensar cómo lo voy a hacer. Sí. Ajá. Ay, lo voy a dejar así porque cuando le moví se va a ver todo. Hicimos este proceso para calcular el punto medio, pero si vemos los resultados nos tendría que dar de aquí a acá más o menos en esta dirección. Obviamente que no se ve, entonces por lo tanto, si tomamos como referencia Está estudiando. Ay, ya estoy. y vemos en X vale 0, como podemos ver estos datos X y Y nos sirvieron para calcular el punto medio, pero no nos sirve porque no nos sirve para calcular el vértice, ya que estaríamos midiendo toda esta línea, el punto medio, pero tenemos la coordenada en X que vale 0. Entonces, si me voy aquí, puedo ver que cruza en X y aquí está la coordenada en Y. Por lo tanto, puedo deducir que es 1, 2, 3.1, porque estamos midiendo cada cuadrito 1 centímetro, y podemos decir que el vértice es igual a 0, 3.1. Ahora, recordando las fórmulas para obtener la ecuación de la parábola, tenemos que la ecuación cuando la parábola abre hacia arriba es x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Cuando la parábola abre hacia abajo, la fórmula es x menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. Cuando la parábola abre hacia la derecha, la fórmula es y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Y cuando abre hacia la izquierda, la fórmula es y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. En nuestro caso, nuestra parábola abre hacia arriba, entonces la fórmula va a ser esta de aquí. Ahora, utilizando esta fórmula, vamos a sustituirla con los valores o datos que tenemos aquí, y para así poder comprobar si esto que forma el VAT es una parábola. Ahora vamos a sustituir esta fórmula con estos datos. Voy a tomar de referencia este dato que es el punto L, y también tomaré como referencia el vértice, donde 0 va a ser correspondiente a H y 3.1 va a ser correspondiente a K. Ahora, sustituyendo la fórmula, nos quedaría de esta manera: menos 14.5 menos 0, ya dijimos que 0 es igual a H al cuadrado es igual a 4p por 9.8
menos 3.1, que es el valor de K. Acuérdense que este menos 14.5 lo tomamos de la coordenada L y este 9.8 igual. Ahora vamos a desarrollar la fórmula. Menos 14.5 elevado al cuadrado nos da 210.25. Así que anotamos 210.25. Esto menos 0 pues nos va a dar igual, menos 210.25. Y acuérdense que menos por menos da más, por eso nos va a dar positivo. Esto va a ser igual a 4p, el cual, antes que nada desarrollamos esto. 9.8 menos 3.1 nos da 6.7, así que ponemos 6.7. Posteriormente multiplicaremos el 4p por el 6.7 y vamos a bajar esta cifra. 4p por 6.7 nos da un resultado de 26.8p. Ahora despejando la p, nos quedaría 210.25 sobre 26.8. Esto nos va a dar un resultado de 7.845p. Y aquí ya prácticamente tendríamos lo que vale p. Ahora vamos a comprobar si lo que nos dio p pues es verdadero aquí. Entonces empezamos a contar desde el vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y como nos dio 7.845 pues ya se lleva un cachito de acá y como vemos no nos da parábola porque se acaban las líneas. Como en el otro caso no nos dio, podría ser que como en los arcos del milenio la abertura no esté en los extremos. Entonces quizá como en los arcos del milenio la parábola no abre en los extremos y sino que más aquí en el centro. Entonces ahora vamos a calcular otros puntos para obtener y ver si al menos esta parte sí nos forma una parábola. Ahora vamos a volver a desarrollar esta fórmula con los nuevos datos. Ahora vamos a tomar de referencia el punto L, que se encuentra en menos 6 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este puntito de aquí lo vamos a tomar de referencia. Ahora vamos a sustituir y claramente utilizando el mismo valor del vértice. Ahora empezamos a sustituir. Ponemos menos 6, que es del dato de la L, del punto L. Después menos 6 menos 0. Acuérdense que el 0 pues es el valor de h. Al cuadrado es igual a 4p por 5 menos 3.1. 5 que es el valor y de n y 3.1 que es el valor de k. Ahora empezamos a sustituir. Menos 6 al cuadrado me da 36 positivo, 36 y elevamos al 0, 0 por 0 pues da 0. Así que 36 menos 0 es igual a 36. Acá vamos ahora de esta parte vamos a hacer la operación. 5 menos 3.1 es igual a 1.9. Ahora vamos a despejar p. Bajamos el 36 y multiplicamos 4 por 1.9 que es 7.6p. Ahora para despejar la p es 36, este lo pasamos para acá lo pasamos para este lado y quedaría 36 sobre 7.6 igual a p y nos da un resultado de 4.73p.
Ahora vamos a verificar si este dato ya nos da en la parábola. ¿Qué consideramos que es? Empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y acuérdense que en este lado es el doble de P, así que multiplicamos 4.73P por 2 y nos da 9.47, así que contamos para el lado izquierdo 9.47 y iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y queda por aquí y no falta todavía un cachito. La hipótesis es que si un jugador de béisbol al batear forma una parábola. Nosotros vimos un video en donde se puede mostrar claramente que el jugador de béisbol está bateando y le pusimos pausa, bueno, le tomamos imagen y se puede ver cómo se va haciendo el movimiento. Nosotros queremos comprobar si esta figura que se forma aquí es una parábola o no. Marcamos la línea roja, que es lo que consideramos que es parábola, y cuadriculamos nuestra imagen en cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Marcamos nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos la coordenada en Y y aquí tenemos la coordenada en X. ¿Por qué marcamos la coordenada en Y aquí? Porque si tomamos como referencia a este sujeto y con nuestra imaginación lo acomodáramos verticalmente, entonces aquí es donde da más o menos la ordenada en Y y la coordenada en X, aquí la colocamos por ser el suelo. De aquí a acá tenemos 29 puntos. Aquí tenemos el extremo L y aquí el extremo R. De este vamos a sacar el punto medio para poder calcular el vértice. En el caso anterior tampoco nos dio una parábola. Quizás esta se encuentra más cerca del vértice y por lo tanto lo calcularemos en este punto, que lo llamaremos punto L. Las coordenadas de ese punto L sería menos 3, 3.6. Los valores de L y del vértice los sustituiremos en esta fórmula, que es para parábola que abre hacia arriba. Entonces sustituimos los valores. X, que vale menos 3, menos H, que vale 0, al cuadrado es igual a 4P por Y, que sería 3.6 menos 3.1. Recordando que este es valor H y este es valor K. Ahora desarrollaremos la ecuación. Este binomio, bueno, no es binomio, esta operación, y sería pues 3 por 3, menos por menos, más el 0 pues ya no tiene nada que ver ahí. 4P por 3.6 menos 3.1 me da 0.5. 0.5 por 4P me da igual a 2P. Tengo que dejar a la P sola, por lo tanto, si está multiplicando, lo paso dividiendo y me quedaría 9 medios.
y en decimales es 4.5p. Como el valor de p nos da 4.5, lo que queremos es demostrar si de verdad forma una parábola con este resultado aquí en la parte más cerca. Entonces, 4.5 para arriba, 1, 2, 3, 4 y medio. Y de aquí movemos 9 porque realmente de aquí a acá son 9p, perdón, 2p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como vemos, no choca con ninguna de las líneas. Entonces, esto quiere decir que tampoco es una parábola. Al final, nuestra hipótesis no nos salió, ya que nos dimos cuenta de que esta no era una parábola, porque al hacer el movimiento de brazos para poder hacer el bateo no es constante y se puede ver aquí que se distorsiona la línea y eso hace que no sea una parábola. En conclusión, no es constante, no es totalmente asimétrica en cuanto al eje, no tiene un lado recto, o queda muy afuera o queda muy adentro.